recibiré. Buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto poder saludarles, es un gusto poder volver a reunirnos para meditar en este tema que es tan emocionante, la ética del reino, que está basado en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Ya hemos tratado las bienaventuranzas, también la responsabilidad de todo hijo de Dios, de ser sal y luz. Ahora vamos a estar meditando en Mateo el capítulo 5, versículos 17 al 20. La base de nuestra justicia está en Jesús y las Escrituras. Este es el tema entonces que vamos a estar meditando, así que póngase cómodo, tome su Biblia, agarre su cuaderno, tome nota de algunos apuntes si así lo considera, y por favor vamos a orar. Acompáñenme para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por estar reunidos en tu nombre. Gracias por tu misericordia. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos estés guiando, que nos estés hablando. Señor de los cielos, abre nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu Santo. Y Padre amado, que la verdad de tu palabra halle cabida, Señor, en nuestros corazones. Gracias, bendito Dios, por este momento, Padre amado. Gracias, Señor, porque eres tú mismo, mi Dios, instruyéndonos, eres tú mismo, guiándonos, sosteniéndonos, aún en momentos tan difíciles, Señor. Padre, que estamos viviendo en todo el país, Padre. Gracias, Señor, una vez más por tus misericordias, porque tú nos sostienes. Y hasta aquí, Señor, tú has sido fiel. Padre, te amamos y te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La base de nuestra justicia, entonces, está en Jesús y las Escrituras. Y vamos a estar, como les dije, meditando en Mateo, el capítulo 5, los versículos 17 al 20. Este es un tema muy espinoso en la vida de la iglesia. A lo largo de la historia, el tema de la ley y Jesús, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, la gracia y la ley, el Evangelio y la ley, ha generado cierta tensión y controversia. Pero este problema se remonta desde el siglo II, donde Marción, el hereje de la iglesia, volvió a escribir todo el Nuevo Testamento, eliminando las referencias del Antiguo Testamento. Naturalmente, suprimió Mateo 5:17, pero algunos de sus seguidores fueron mucho más lejos. Se atrevieron a invertir el significado del pasaje intercambiando los verbos, de modo que el pasaje se leyera: no he venido para cumplir la ley y los profetas, sino para abrogarlos. En cada generación se han levantado grandes opositores y han habido grandes debates por no querer entender claramente cuál fue la actitud de Jesús en relación con la ley. Entender esta porción bíblica desde la perspectiva de Jesús, que nos lo describe en Mateo, el capítulo 5, los versículos 17 al 20, nos revela cuál fue su actitud frente a la ley y su obediencia que demanda para todos los cristianos que forman parte del reino. Además, nos revela una unidad orgánica que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el Evangelio y la ley de Moisés y la gracia que vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, mis hermanos, vamos a estar meditando y les invito a acercarnos a este texto con la misma actitud y la misma mirada que tuvo Jesús respecto a la ley, y lo haremos meditando en 3 puntos. Veamos entonces el primer punto. Nuestro modelo de vida y justicia está en la persona de Jesús. Y vamos a estar meditando en el versículo 17. Para poder entender este versículo tenemos que entender un poco cuál fue el contexto. El contexto principalmente entre los fariseos y los escribas, que ya habían añadido una gran cantidad de cláusulas a la ley, distorsionando, por supuesto, cuál era su propósito de la ley. Y esto había generado
una gran tensión entre el pueblo al ver, en primer lugar, que había un abuso de autoridad espiritual de los fariseos sobre el pueblo, pero en segundo lugar había una hipocresía. Y este comportamiento estaba anidando en el corazón y en el pensamiento de la gente que haya un cambio urgente y necesario, si es posible, una gran revolución. Y Jesús, con un mensaje de amor a través del cual, además, veían que sus discípulos arrancaban las espigas en día de reposo, y él había sanado la mano seca de un hombre en día de reposo, era, por supuesto, el hombre propicio para empezar esa gran revolución. Y así lo estaban considerando, y así lo estaban pensando. Y en ese contexto es que el Señor Jesús nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo que Jesús está declarando es enfático. Les dice: ni siquiera se tomen la molestia de pensar en esa posibilidad. Yo no he venido. Tenemos que preguntarnos, ¿de dónde ha venido Jesús? Por supuesto, nos habla en primer lugar de su origen, su preexistencia con el Padre. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, 14 y 18. Pero también nos habla de su propósito. No he venido para abrogar la ley o los profetas. Y lo enfatiza por segunda vez: no he venido para abrogar. Ahí está el énfasis. Lo que Jesús está diciendo es que ha venido para perfeccionar el cumplimiento de la ley. He venido para revelar estos preceptos, para revestirlos de una forma viviente y para consagrarlos en la reverencia, afecto y en el carácter de los hombres. El término ley y los profetas es el conjunto de todos los libros del Antiguo Testamento. El hilo que conecta todo el Antiguo Testamento es Jesús. Pero también Jesús es el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene enseñanza doctrinal. A través de la ley se nos instruye sobre las principales doctrinas de la Biblia, como Dios, el hombre, la salvación, etc. La ley también es conocida como la Torá, y la Torá estaba conformada por los 5 libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Antiguo Testamento también contiene entonces profecía. Desde Samuel en adelante, los profetas hablan de Jesús, de su nacimiento, de su vida, de su reino, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, de su ascensión, y también nos habla de su exaltación. Esto es lo que vemos entonces allí, las profecías de Jesús. Pero además, el Antiguo Testamento contiene preceptos éticos o la ley moral de Dios. Todos los principios y normas para la vida personal, social, laboral, están allí en la palabra de Dios, están allí en el Antiguo Testamento. Jesús no solo le dio el sentido correcto al cumplimiento de la ley, sino que también se sometió totalmente a toda la ley y fue el único sobre la tierra que cumplió perfectamente la ley. Por eso es nuestro ejemplo y es nuestro modelo de vida a seguir. Jesucristo, entonces, no solamente tenía una conducta diferente a la de los fariseos, diferente a la de los escribas, que ni siquiera eran capaces de mover con un solo dedo lo que ellos obligaban y ponían cargas tan pesadas sobre los hombres. Pero esa hipocresía era tan realmente indignante, era tan repulsiva, que ya el pueblo estaba esperando un cambio. Pero lo que el pueblo no entendía, que la ley había sido totalmente distorsionada. La ley había sido totalmente cambiada y Jesús vino a darle ese sentido perfecto, espiritual, y vino a cumplirla. Además nos lo dice:
Él es nuestro modelo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Esto es lo que vemos principalmente en el versículo 17. Veamos entonces el segundo punto. Nuestra norma de vida y justicia está en toda la palabra de Dios. Ojo, he dicho toda la palabra de Dios, que comprende desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda ella está vigente. Toda ella realmente, como lo vamos a ver. Jesús encarna la ley y los profetas. Y la ley y los profetas nos revela el carácter santo de Dios, sus pensamientos y el camino de justicia que todo hombre o mujer que forma parte del reino de Dios debe hacer de la palabra lo que Proverbio nos dice, ligarla en la yema de sus dedos y esculpirla en la tabla de su corazón. Por eso Jesús empieza diciéndonos, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, 19 y 20. En primer lugar, notamos la defensa que Jesús hace respecto de la ley, resaltando su inmutabilidad y continuidad, ya que en algunos aspectos la ley tendrá su cumplimiento cabal en la consumación de los tiempos, después de que los cielos y la tierra hayan sido deshechos. Pablo define cuál es el propósito de la ley y lo vemos en Romanos en el capítulo 10, el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La obediencia a la ley no salva a ningún hombre. Al contrario, la ley nos acusa y condena por causa de nuestros pecados. Sin embargo, por medio de Jesús, quien cumplió perfectamente la ley y en obediencia a su Padre, a través de la ley, murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en esa cruz. Por eso quedó sin efecto todo el sistema de la ley ceremonial de los sacerdotes que realizaban día tras día, sacrificando corderos en el templo por los pecados del pueblo. Ahora, la salvación es por gracia, por medio de la fe, y es la fe de ese hombre o mujer delante de Dios que es tomada por justicia. Por lo tanto, al notar el valor de la ley, su trascendencia y su continuidad, Jesús ahora nos dice que todo ciudadano que forma parte del reino de los cielos, estamos llamados no solamente a obedecerla, sino que también estamos llamados a enseñarla. Amados hermanos, quiero ser muy honesto con ustedes. Prefiero creerle a Jesús que a algunos de los abolicionistas que piensan que algunos temas de la ley ya quedaron sin efecto. Por ejemplo, el día de reposo. Como concepto, principio o verdad espiritual, sigue vigente para los hijos de Dios. El diezmo, como una verdad absoluta que le pertenece a Dios. Y como principio espiritual es una decisión de fe, como la expresión de mi amor y confianza en mi Dios, como mi proveedor y mi Señor. Por lo tanto, no hay nada de la ley que haya sido eliminada. Y Jesús lo dice claramente, no he venido a abrogarla, no he venido a eliminarla, he venido a cumplirla, he venido a perfeccionarla, he venido a darle un sentido espiritual y a completar su cumplimiento. Para eso es que vino Jesucristo. Y la ley, entonces, es el medio a través del cual
Jesucristo se reveló a este mundo. Y es lo que el Señor nos demanda ahora a usted y a mí. ¿Qué cosa nos demanda? Que no solamente la obedezcamos, sino que además que la enseñemos. Esto es, en segundo lugar, lo que nos lo está diciendo aquí muy claramente el Señor Jesucristo. Veamos entonces, en tercer lugar, nuestra práctica de vida y justicia debe ser superior al de los fariseos. Versículo 20. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios nos habla que haría un nuevo pacto con su pueblo, con sus hijos, que la ley la pondría en nuestras mentes y la escribiría en nuestro corazón. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Y en Ezequiel capítulo 36, versículo 37 nos dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces vemos que Dios no nos dejó con la valla alta e inalcanzable de poder cumplir la ley. Y peor, pretender hacerlo con nuestras fuerzas, sino que nos dio su Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad, para consolarnos y darnos poder para obedecer toda la ley de Dios. Por fe, hemos creído en Jesucristo para salvación, pero por fe andamos en obediencia a la ley de Dios, por el poder del Espíritu Santo que ahora obra en cada uno de nosotros. Y su propósito es santificarnos. Por fe somos salvos, pero por obediencia a la ley, a través del poder del Espíritu Santo, nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones empiezan a ser santificados. Cuando vivimos llenos del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo, descansando por fe en las promesas de Dios, el Salmo 37, los versículos 5 y 6 nos dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Pero miren lo que además nos dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¡Qué hermoso! Realmente, esta es la justicia que debe ser superior al de los escribas y fariseos, que mostraban una justicia externa, calculada y protocolar, pero sin ningún cambio de corazón o actitud. Y finalmente el Señor nos dice de manera imperativa que este tipo de justicia externa, superficial, protocolar, estos no entrarán al reino de los cielos. Sí, mis hermanos, nuestra justicia, nos lo dice el Señor Jesucristo, debe ser superior al de los escribas y al de los fariseos. Pero ya no basado en el oficio que realizamos, en la experiencia que tenemos, en la denominación a la que pertenezcamos, sino por la obra de Dios hecha en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, que vino y nos selló el día que creímos por fe en Jesucristo. Ese día recibimos el poder de Dios. Y el apóstol Pablo lo dice enfáticamente, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí, mis hermanos, a ti y a mí. Y es a través del Espíritu Santo que Dios hace su obra en tu vida y en mi vida, así como Jesús obedeció la ley y la vivió. Así tú y yo ahora tenemos la misma capacidad, el mismo poder para vivir y obedecer toda la ley. Y el propósito del Señor Jesús no solamente era que la obedezcamos, sino que también en el mismo poder del Espíritu Santo que la enseñemos. Este es el desafío, este es el reto y esta es la justicia que la ley produce en nuestros corazones, porque la ley, la obediencia a la ley, nos santifica, nos limpia, nos purifica y vuelve nuestros corazones rectos y nobles.
Y ese corazón recto y noble, con intenciones de pureza, de un corazón libre de mezquindades, de orgullo, de autosuficiencia, solamente cumpliendo un oficio de manera externa, solamente cumpliendo un oficio protocolarmente, es lo que dice el Señor, que de ellos, o este sistema religioso del cual muchos hombres forman parte, dice, no entrarán en el reino de los cielos. Amados hermanos, estamos llamados, como lo dice el texto, y quiero terminar leyendo, Salmos 37, versículos 5 al 6, nos dice, encomienda a Jehová tu camino, encomienda, echa en él tus cargas, tus dudas, tus temores, echa en él tus preocupaciones, tus incompetencias, mis hermanos. Tú y yo no podemos obedecer la ley. Confía en él. Descansa en su amor, descansa en su poder. Él lo hará a través de ti, por medio del Espíritu Santo. Y cuando Él empiece a hacer su obra por medio de su Espíritu Santo, mira lo que dice en tu corazón. Hay un cambio. Y ese cambio, Él dice, lo exhibirá como la luz y tu derecho como el mediodía. Tu justicia será exhibida. Tu derecho será visto como la luz del mediodía, imposible poder ocultar, porque proviene de un corazón santificado, purificado por una vida de fe, en obediencia a toda la palabra de Dios y en confianza a tu Dios que te ha dado el Espíritu Santo para que tú, yo, así como Jesús, podamos vivir hoy en este mundo. Que Dios te bendiga. Soberano y justo, como no he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor.